Hola chicos, me alegra mucho que estéis hoy aquí. Hoy vamos a hablar sobre los segmentos de un círculo. Es un tema muy interesante que nos ayudará a comprender mejor la geometría. Imagina un círculo, esa figura perfectamente redonda. Es tan simple, pero al mismo tiempo tan complejo. Podemos dividirlo en partes, en segmentos, usando líneas que llamamos cuerdas. Estas cuerdas son muy importantes en geometría. Una cuerda conecta dos puntos en la circunferencia. Es como un puente que conecta dos orillas. Un segmento es una parte del círculo limitada por una cuerda y su arco correspondiente. Es como si cortáramos un pastel en porciones. Hay dos tipos de segmentos. El segmento mayor, que es la parte más grande. Este segmento mayor es como la porción más grande del pastel, y el segmento menor, que es la parte más pequeña. El segmento menor es como la porción más pequeña del pastel. Es importante comprender los segmentos para luego estudiar cosas más complejas, como el teorema del ángulo inscrito en un segmento. Este teorema es muy útil y lo veremos en las próximas lecciones. Espero que os haya gustado esta introducción a los segmentos de un círculo. Os animo a practicar dibujando círculos y cuerdas en casa. Veréis lo divertido que puede ser. No olvidéis que la geometría nos rodea por todas partes. Cada vez que veáis un círculo, pensad en los segmentos y las cuerdas que lo componen. Buena suerte y mucho éxito en vuestros estudios. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima lección. Ahora vamos a entender qué es una tangente. Imagina una línea recta que toca un círculo solo en un punto. Esta línea se llama tangente. La tangente tiene algo especial. Siempre forma un ángulo recto con el radio del círculo en el punto de tangencia. La relación entre las tangentes y las cuerdas se revela en el teorema del ángulo alternate segment. Este teorema establece que el ángulo formado por una tangente y una cuerda en su punto de intersección es igual al ángulo formado por la misma cuerda en el segmento opuesto del círculo. Es decir, el ángulo mira al arco que forma parte del otro segmento y tiene la misma medida que el ángulo formado en ese segmento. Veamos un ejemplo para entender mejor el teorema. Analizaremos cada paso cuidadosamente para comprender completamente el proceso y la lógica que lo sustenta. Comencemos con nuestro círculo con centro en el punto O. El punto O es el centro del círculo y es el punto desde el cual todos los radios del círculo son iguales. Dibujemos una tangente AB que toca el círculo en el punto P. Una tangente es una línea recta que interseca un círculo en un solo punto sin pasar a través de él. Dibujemos una cuerda PQ que pasa por el punto de tangencia P. Una cuerda es un segmento de línea que conecta dos puntos en un círculo y pasa por el interior del círculo. Etiquetemos como alfa el ángulo entre la tangente AB y la cuerda PQ. Este ángulo es importante porque nos ayuda a comprender la relación entre la tangente y la cuerda. Etiquetemos como beta el ángulo formado por la cuerda PQ en el segmento opuesto. Este ángulo también es importante porque muestra cómo la cuerda afecta al resto del círculo. De esta manera, podemos comprender mejor la geometría del círculo y las relaciones entre sus diversos elementos. Para probar el teorema, usaremos lo que sabemos sobre círculos y triángulos. La geometría es una de las ramas más fundamentales y hermosas de las matemáticas, y comprender las relaciones entre las formas puede brindarnos una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Hoy, veremos un teorema específico que relaciona ángulos y lados dentro de un círculo y un triángulo. Primero, los radios OP y OQ son iguales porque son radios del mismo círculo. Esto significa que cualquier segmento de línea desde el centro del círculo hasta la circunferencia tiene la misma longitud. Esta propiedad es fundamental para comprender las relaciones dentro de un círculo. Segundo, los ángulos OPQ y OQP son iguales porque son ángulos opuestos a lados iguales en el triángulo isósceles OPQ. En un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales son siempre iguales. Esta propiedad nos ayuda a comprender cómo se relacionan los ángulos y los lados. Tercero, el ángulo POC es igual a 180 grados menos la suma de los ángulos OPQ y OQP. Esto se debe a que la suma de los ángulos en cualquier triángulo siempre es igual a 180 grados. Entonces, si conocemos dos ángulos, podemos encontrar el tercer ángulo restando la suma de los dos ángulos conocidos de 180 grados. Cuarto, el ángulo OPB es igual a 90 grados porque la tangente es perpendicular al radio en el punto de tangencia. Una tangente es una línea que toca un círculo en un solo punto y siempre es perpendicular al radio que pasa por ese punto de tangencia. Esta propiedad es muy importante en la geometría de los círculos.
Quinto, el ángulo alfa es igual a 90 grados menos el ángulo OPQ. Esto se debe a que el ángulo OPB es igual a 90 grados y el ángulo OPQ es parte de este ángulo. Entonces, si restamos el ángulo OPQ de 90 grados, obtenemos el ángulo alfa. Sexto, de los pasos 3 y 5 se deduce que el ángulo POQ es el doble del ángulo alfa. Esto se debe a que el ángulo POQ es igual a 180 grados menos la suma de los ángulos OPQ y OQP, y el ángulo alfa es igual a 90 grados menos el ángulo OPQ. Entonces, el ángulo POQ es el doble del ángulo alfa. Séptimo, el ángulo POC también es el doble del ángulo PRQ, porque el ángulo central siempre es el doble del ángulo inscrito correspondiente. Esta propiedad de los círculos es muy importante y se utiliza en muchas demostraciones geométricas. Por lo tanto, el ángulo beta, que es la mitad del ángulo POC, es igual al ángulo alfa. Esto se debe a que el ángulo POQ es el doble del ángulo alfa y el ángulo beta es la mitad del ángulo POQ. Entonces, el ángulo beta es igual al ángulo alfa. Por lo tanto, hemos demostrado que el ángulo alfa, formado por la tangente y la cuerda, es igual al ángulo beta, subtendido por la misma cuerda en el segmento opuesto. Esta demostración muestra cómo se pueden utilizar las propiedades básicas de los círculos y los triángulos para demostrar teoremas geométricos más complejos. Comprender estas relaciones nos ayuda a comprender mejor la geometría y apreciar la belleza y elegancia de las matemáticas. Supongamos que tenemos un círculo y sabemos que el ángulo entre la tangente y la cuerda es de 50 grados. Usando el teorema del ángulo alternate segment, podemos decir inmediatamente que el ángulo subtendido por la misma cuerda en el segmento opuesto también es de 50 grados. El teorema del ángulo alternate segment es una herramienta muy útil en geometría, ya que nos ayuda a encontrar ángulos desconocidos en los círculos. Lo usamos en muchos problemas de geometría, y es esencial para comprender formas geométricas más complejas. La geometría nos enseña a pensar lógicamente y a encontrar relaciones entre formas. El teorema del ángulo alternate segment es solo un ejemplo de lo hermosa y lógica que es la geometría. Y ahora es el momento de poner a prueba tus conocimientos. Resuelve problemas con círculos, tangentes y cuerdas. Usa el teorema del ángulo alternate segment y descubre lo gratificante que es resolver problemas de geometría.